Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Primero que nada, les envío saludos. También de mi parte reciban saludos de mi esposa. Deseando verles, deseando poder estar todos unidos como cuerpo de Cristo y poder aprender juntos de la palabra de nuestro Señor. El día de hoy me tocó la bendición a mí de compartirles el mensaje. Les voy a pedir solamente que me tengan paciencia con esta forma de compartir mensajes con ustedes, porque es la primera vez y es algo totalmente nuevo para mí. Vamos a ver un pasaje en el libro, en el Evangelio de Marcos. Es en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 35. He titulado este pasaje, este mensaje, Cristo en medio de la tormenta. Amén. Voy a empezar a leerlo. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Vamos a leer hasta el 41. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a estar revisando este pasaje. Y como manera de introducción, sí quisiera hablar algo acerca de cómo era el mar de Galilea. Era conocido también como el lago de Galilea, un lago que a lo largo mide alrededor de 52 kilómetros en sus puntos más máximos y hacia lo ancho mide 12 kilómetros y 40 metros en su punto más profundo, ¿verdad? Lo que lo caracteriza este lago de Galilea es, además de que es de agua dulce, es que se encuentra a 202 metros por debajo del nivel del mar. Y además la ubicación de este lago es entre las montañas y por debajo del nivel del mar, pues crea las condiciones apropiadas para que se formen vientos huracanados, el mar pueda estar tempestuoso de un momento a otro, puede verse apacible, pero puede cambiar durante el día. Y en esta ocasión no fue la excepción. Antes de seguir con esta introducción, no sé si ustedes se subirían a un avión donde el piloto les diga, después de que se presente quién es, porque normalmente a veces se presentan los pilotos y dan una breve explicación de la trayectoria del vuelo y todo eso, y luego que les diga, me acabo de graduar en línea, acabo de recibir mi título, me gradué por internet, este es mi primer vuelo. Les voy a poner otro ejemplo. Que necesiten una operación a corazón abierto
Y sepan que el médico estudió únicamente leyendo los libros, ¿verdad? Bueno, lo que les quiero decir con esto es que la parte práctica es fundamental en los ejemplos que les di, ¿verdad? En la vida del creyente es exactamente lo mismo. La parte práctica es necesaria para continuar esa obra que Cristo está haciendo con nosotros. Tenemos clase de teología, estudiamos la Biblia, pero todo lo que aprendemos es una manera de asimilar bien y de crecer todavía mejor. Precisamente esto es lo que el Maestro, lo que Jesús estaba haciendo. Este pasaje nos muestra cómo debe reaccionar el cristiano hacia Jesús en medio de cualquier situación de peligro. También nos muestra que Dios no nos prometió periodos largos de bonanza, pero eso no significa que no vayamos a llegar al otro lado. Y me refiero ante su presencia, ¿verdad? Justificados por Cristo, claro. En este pasaje, que en lo personal me llenó, me gustó tanto, ya se los había compartido hace tiempo, y veo la necesidad de que lo volvamos a retomar, puesto que no debemos de olvidar de que nuestra vida constante es una vida en crecimiento en los caminos de Dios, en los caminos del Padre. Es importante que nuestro crecimiento nunca se vea detenido, porque mi hermano, si en tu vida tienes muchos años de bonanza, de tranquilidad, preocúpate porque Dios al que ama disciplina, y no solamente porque discipline porque tenga que corregir algo. A veces necesita meternos en las pruebas o en las tormentas, como lo dice este pasaje, porque necesita mejorar algo en nosotros. Él quiere a lo mejor que tengamos paciencia, y para ello Él requiere meternos en una tormenta donde aprendamos acerca de la paciencia. Bueno, retomando el pasaje, versículo 35 y 36. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aquel día hace referencia de que en ese mismo día habían tenido otros eventos. En el contexto de este capítulo nos muestra que él unas enseñanzas había hablado con sus discípulos acerca de la parábola de la semilla de mostaza y del crecimiento de la semilla, pero ahora les había preparado un examen sorpresa, por decirlo así. Lo que el maestro también quería con este examen es mostrarles que él tiene poder y potestad sobre la naturaleza, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Así como más adelante en este mismo pasaje, en el siguiente capítulo, les muestra que tiene poder y potestad para echar fuera demonios cuando se acerca con el endemoniado gadareno, que él tiene poder y potestad para la vida y la muerte cuando sana a la hija de Jairo y cuando sana a la mujer del flujo de sangre. Jesús quería mostrar a sus discípulos que él tenía poder y potestad sobre todas esas cosas, pero en este momento les iba a mostrar él que tenía poder y potestad sobre la naturaleza. Ya habían recibido muchas enseñanzas, y entonces venía ya la parte práctica. Seguramente Jesús sabía que estaban preparados. De otra manera, él no los hubiera metido en la tormenta. Lo mismo sucede en nuestra vida, hermano. Cuando entramos en problemas, estando en Cristo, por supuesto, los que hemos nacido de nuevo, cuando entramos en problemas o en tormentas, por decirlo de esa manera, esas situaciones de peligro,
que a veces pudieran llenarlos de un poco de temor. Nuestro Maestro, Dios, lo permite porque sabe que estamos preparados. De otra manera Él no lo permitiría. Tal vez no sintamos que estamos preparados, pero Él está con nosotros. De igual manera como estaba con ellos en la barca, Él está con nosotros en los problemas. Él está con nosotros ahora mismo. Estamos experimentando todo esto de la pandemia y algunos podrán tener temor. Y quiero que sepas, hermano, que el tener temor no es pecado, pero sí te hace más vulnerable ante las decisiones que puedas tomar. Pero es importante, como lo acabo de decir, que sepas que estás en esta situación porque Él sabe que estás preparado para sobrellevarla junto con Él, claro, ¿verdad? Entonces, debemos estar 100% confiados en Él y poner en práctica todo lo que hemos aprendido. No hay otra forma de seguir adelante. No tomó por sorpresa a Jesús. Ciertamente, cuando Él les pide que suban a la barca, en un momento donde ellos obedecieron a Jesús, lo cual nos dice también de que el que estemos en obediencia no significa que no vamos a pasar por tormentas en nuestra vida. Ya sea, como le dije en un momento, ¿verdad? Puede ser para corregir algo o para mejorar algo en mí. Él les pide que suban, ellos obedecen y Él forma todo ese escenario. Y Él se hace como que está dormido, como que está en un cabezal. Un cabezal es una especie como de almohada de pieles que usaban los pescadores. Y Él estaba acostado en una parte así como esa, ¿verdad? En algo de pieles, pues, conocido como un cabezal. Y Él formó la tormenta y Él tiene esa potestad, como lo mencioné. ¿Y en qué parte de la Biblia viene eso? Vamos al libro de los Salmos, el capítulo 107. El capítulo 107 de Salmos, del versículo 23 al 25, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Porque habló e hizo levantar viento tempestuoso. Bueno, Jehová levantó ese viento, ¿verdad? Jesús levantó este viento esta tormenta por la cual los discípulos estaban pasando en ese momento. Pero volvamos a nuestro pasaje, siguiendo el versículo 37 de ese mismo capítulo. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaban. Es necesario que el Señor nos lleve a este tipo de situaciones. Es necesario que el Señor nos meta en estas tormentas que a veces pudieran asustarnos, pudieran llenarnos de temor. Pero no hay otra forma para que el Señor mejore esa parte de nosotros. Entonces, todo eso tiene un propósito y yo debo de descubrir cuál es ese propósito. Porque si yo no descubro cuál es ese propósito, hermanos, ese propósito por el cual el Señor me metió en esa tormenta, el propósito por el cual yo estoy pasando esa adversidad, muy seguramente en su misericordia Él me va a sacar de ese problema. Pero como no he aprendido esa parte que Él quiere que yo aprenda, o no he mejorado en mi formación como cristiano, no he mejorado esa parte en mí, seguramente Él me va a volver a meter en una tormenta similar,
que es lo mismo que pasó con ellos, con los discípulos. Al final del pasaje vamos a ver, bueno, lo mencionamos cuando dijeron, ¿quién es este que aún el viento del mar le obedece? O sea, no se dieron cuenta que él tenía esa potestad de reprender y calmar las cuestiones climáticas, y no aprendieron lo que ahorita vamos a ver, la parte esencial que les quería enseñar. Por eso fue necesario meterlos otra vez en otra tormenta que viene más adelante en este mismo evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45, cuando camina sobre el mar. Entonces, no pudieron comprender esa parte ellos, y no pudieron comprender que el verdadero problema que tenían no era la tormenta, sino era su falta de fe. Y ante los problemas de nosotros, hermanos, a lo que le tenemos temor nosotros los cristianos no es precisamente a los problemas. Lo que genera nuestro temor no son los problemas. Lo que genera nuestro temor es la falta de fe. Esa falta de fe es la que a veces nos genera temor ante cualquier situación por la que estemos pasando. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer mi fe en Dios? Con el oír de su palabra. Como lo dice en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo incrementar mi fe? ¿Cómo puedo yo fortalecer esta fe? Con el oír, escuchar de la palabra, con estudiar la palabra. Como lo mencioné hace un momento, los discípulos subieron a la barca obedeciendo a Jesús. La obediencia no nos va a hacer inmunes ante los problemas, ante las adversidades. El Señor no prometió que tendríamos una vida sin problemas. Un ejemplo de ellos es Job. En Job, capítulo 1, versículo 1, habla de que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso delante de Dios. Y todos conocemos la vida de Job. Todos hemos leído, hemos escuchado por todo lo que pasó Job. Y Job era un hombre obediente. Pero el Señor, Jehová Dios, tenía con él un plan para mejorar algo en él. Y lo que el Señor quería con él era que Job lo conociera más a Dios. Porque al final del libro dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No necesariamente era que Job estuviera mal. Sí, tuvo que mejorar muchas cosas. Pero a ese punto quería llegar el Señor con él, y él se aprovechó de las circunstancias. Pero fue Dios quien permitió todo lo que le pasó a Job. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de hombres que han pasado por esta situación, aún estando en obediencia, es el Maestro mismo, Jesús mismo, el mejor de todos. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él vino a glorificar al Padre cuando estuvo aquí presente. Él fue 100% Dios, 100% hombre, pero nunca pecó, y siempre obedeció a Dios. Él siempre se mantuvo en obediencia a Dios. Él decía que venía a hacer las obras del Padre. Él vino, y en una situación tan crítica, tan difícil, cuando estaba en el Getsemaní orando, y que él estaba sudando gotas de sangre, en un momento tan crítico de su salud, por el estrés, que él le dice al Padre, si fuere posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le decía.
Él vino a hacer la voluntad del Padre, aún conociendo todo lo que él iba a sufrir. Él vino a hacer la voluntad del Padre por amor a ti y a mí, mi hermano. Él vino sabiendo el dolor que iba a pasar, sabiendo que iba a ser azotado, sabiendo que iba a ser traicionado. Aún así él fue obediente. Él es el mejor ejemplo que tenemos. Por eso, esta obra que Dios hace en nosotros es porque nos quiere moldear a Cristo. Y debemos llegar a ser como Cristo. Y estamos en ese proceso. De ahí que Él tenga que trabajar con nosotros de esta forma. Regresando al pasaje, siguiendo en el siguiente versículo, versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿El Señor está dormido? Sí, estaba dormido. Recordemos que sí era 100% Dios, pero también era 100% hombre. No pecó, y no podía pecar, pero estaba sujeto a este cuerpo de carne, a este cuerpo que se fatiga. Él estaba expuesto a todo eso. Se durmió profundamente. ¿Qué tan profundamente estaba el dormido? Porque no se estaba haciendo el dormido, que ni aún la tormenta lo despertaba, porque las tormentas, los truenos, la lluvia, el ruido de la barca, pues sí debe haber hecho mucho ruido para haberlo despertado, pero él está profundamente dormido. Recordemos que él se mantenía todo el día enseñando. Él enseñaba a sus discípulos, enseñaba a la gente que se acercaba. Seguramente se acercaban con él y tenía muchas pláticas largas con las personas. Continuamente se mantenía tratando con la gente, y tratar con la gente es demasiado cansado. Y seguramente él lo hacía todo el día. Pues ese día, como dice el pasaje, aquel día cuando llegó la noche, ya le había llegado la noche al Señor, pues quedó dormido. Pero podemos ver aquí que los discípulos fueron un poquito, por decir algo, o mucho, mejor dicho, irrespetuosos con el Señor, con el Maestro. ¿No tienes cuidado que perecemos? Otra versión dice: ¿no te preocupa que perezcamos? Como reprochándole, ¿verdad? Porque se lo dijeron en un tono fuerte. Y seguramente cuando Marcos escribió este evangelio, y el discípulo que le comentó esa parte a Marcos, seguramente se lo ha de haber dicho con algo de pena y de arrepentimiento. Me hubiera gustado escuchar esa parte y que le haya dicho Marcos: ¿y así le dijeron al maestro? ¿Así le hablaron al maestro? A lo mejor diría ese discípulo: sí, es que estamos aprendiendo, todavía no conocíamos mucho de él, ¿verdad? No crecíamos todavía. El temor no es una forma, o no es pecaminoso sentir temor, pero sí estamos en un punto muy vulnerable y en una situación que si no dejamos la carga al maestro, si no le dejamos todo en manos de nuestro Señor, pudiéramos caer en pecado, porque estamos en un punto muy vulnerable cuando sentimos temor. Ejemplo de ello, tenemos a Pedro cuando negó a Jesús. Mateo capítulo 26, del versículo 69-75. No lo voy a leer, ya lo conocemos, lo explico así rápido. Cuando estaba Pedro en esa situación en que, viendo a su maestro que estaba siendo maltratado, y él a distancia observando cada segundo, cada instante, todo lo que le estaba pasando a él, y cuando le dicen: tú ciertamente estabas con ellos,
tú eres como ellos, o tú eres uno de ellos. Y él les dice, no, yo no lo conozco. Y luego más adelante le dicen, tu forma de hablar te delata, tú eres como uno de ellos. Cuando lo niega 3 veces y que Jesús lo mira, se encuentran las miradas, yo creo que fue el momento más triste para Pedro. Pedro se va de allí y llora amargamente. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a reaccionar de esa manera, a comportarse de esa manera? Pues el temor lo inundó. Imagínense estar en medio de una multitud, bueno, no estaba en medio de la multitud, pero estaba cerca de gente que quería linchar a Jesús y a todo lo que tuviera que ver con él, gente enardecida, y al ver todo eso, él se llenó de temor. Si él hubiera sabido, o si hubiera comprendido cuando Jesús le dijo varias veces a Pedro que él iba a ser usado por él, que él iba a llevar el evangelio, si Pedro hubiera recordado que tenía un plan para servir a Cristo más adelante, posiblemente hubiera reaccionado diferente. No sé, habría que haber estado en ese lugar y seguramente todos hubiéramos hecho lo mismo que hizo Pedro. Otro ejemplo es el de Saúl, y este sí lo vamos a leer. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Recordemos que en este pasaje Jehová envía a Samuel a que le diga a Saúl que vaya y tome al pueblo de Amalec, que matara a todos, al rey Agag, a los amalecitas, al ganado, a los pobladores, todo, que lo destruyera todo. Y lo que hace Saúl es perdonar la vida al rey de Amalec. Los ganados, los más gordos, lo mejor del ganado, lo apartó y desobedeció a Dios. Y la explicación que le da a Samuel es que porque temió, porque tuvo temor al pueblo. Entonces, el tener temor en un momento dado así nos puede llevar a desobedecer a Dios, a pecar contra Él. Por eso debemos de eliminar el temor de nuestras vidas. ¿Y cómo lo puedo lograr? Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Debemos permitir al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros, porque por nosotros mismos no vamos a poder. Que Él llene nuestras vidas. ¿Y cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? Bueno, busquémosle en oración y llenándonos de su palabra, y que Él haga la obra de restauración en nuestras vidas.
y Él nos va a ir eliminando de nuestra vida ese temor, y estaremos creciendo juntamente con Cristo. En la medida que el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, se incrementa nuestra fe. Esa fe que nosotros nos alimentamos por medio de su palabra. Esa fe que se va formando en nosotros, no por las cosas que vemos, no por los milagros, sino mi fe está confiada en Dios. Y es importante que la tengamos, hermanos, porque esa falta de fe, en un momento dado, si yo tengo falta de fe, estaría dudando del poder de Dios, estaría yo dudando de su soberanía, estaría yo dudando o poniendo en duda la fidelidad y el amor de Dios. Dios nos ama y Dios quiere que creamos y sintamos no sintamos, Él quiere que sepamos, que tengamos ese conocimiento de que Él nos ama. Porque va a haber momentos en que no sientamos el amor de Dios. Va a haber momentos en que, así como estaba dormido Cristo en esa barca, vamos a pensar, se me hace que Dios no está, porque el problema por el que estoy pasando es tan grande y no veo que Dios esté conmigo, pero el Señor está allí. Con los discípulos estaba dormido, pero Él estaba allí. Estaba dormido, pero no fue algo que se le salió de control. Él ya había previsto y ya hasta sabía cuántas vueltas iba a dar la barca. A Él no le tomó por sorpresa esa tormenta. A Él no le tomó por sorpresa la tormenta por la que estás pasando tú ahora, hermano. Y lo más interesante de esto es que el mismo que nos metió en ese problema es el mismo que nos va a sacar. El mismo que te ha metido en ese problema por el que estás pasando, que es Dios, si estás en sus manos, si tú eres un nacido de nuevo, Él es el mismo que te va a sacar de ese problema. Eliminemos esa falta de fe para no poner en desagrado a Dios, para no desagradar a Dios. Le agradaremos si pues ponemos nuestra fe en Él y nos apoyamos en Él. Confiemos en sus promesas. Recordemos en ese capítulo 43 de Isaías, donde dice: no temas porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. No temas porque yo te redimí. Dios no quiere que tengamos temor. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere vernos gozosos. Él, aún en los problemas, quiere que estemos contentos. Continuando con el pasaje, en el versículo 39. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, el mismo Dios que hizo hágase la luz, era el mismo que estaba calmando esa tormenta. Dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No sé si les ha tocado ver una tormenta en el mar. Lo que más cerca que yo he visto es cuando el mar está picado, que se dice que está el oleaje muy alto, que no es recomendable meterse al mar cuando está así. Cuando se hace bonanza, cuando se calma, no es en minutos, no es en segundos, tarda, es un proceso largo en que las olas y el viento empiezan a cesar. Pero aquí no, aquí dice que al momento, al instante, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ese Dios de orden, ese Dios que ordenó este mundo en un inicio, que después vino Adán y Eva y lo desordenaron, era el mismo Dios que estaba calmando esa tormenta.
Y luego les dice en el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Me imagino ese cuadro viendo a los discípulos mojados, con el cabello todo pegado al cuerpo y las túnicas pegadas al cuerpo por el agua, y diciendo, Señor, pues ¿qué no miras? Pero no se refería a lo que estaban sufriendo físicamente, porque les dice, ¿cómo no tenéis fe? Esa era la prueba que quería con ellos. Jesús, el Maestro, puso a prueba esa fe. Jesús puso a prueba esa fe. Y eso era lo que le estaba preguntando él a ellos. ¿Por qué estáis así amedrentados? O sea, ¿qué no hemos visto clases de teología? ¿Qué no les he enseñado parábolas? ¿Qué no han visto los milagros que yo he hecho? ¿Por qué estáis así amedrentados? No era tanto por la tormenta, sino en el corazón de ellos. En el corazón de ellos. Y es donde realmente está el problema en el creyente a veces. No está en los problemas exteriores, sino en el problema interior del creyente. En el interior de nosotros. Nuestra fe a veces, por lo que vemos, es por lo que estamos a veces apoyando nuestra fe. Algunos. Estamos aprendiendo a que nuestra fe está en lo que no vemos, está en Cristo. Y gloria a Él porque Él nos puso ese ejemplo. Y Él está en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros. Y es en esa fe en la que nos apoyamos. Debemos de tener fe en la adversidad. Y para ello es importante tener fe porque es una manera de agradar a Dios. ¿Y dónde viene esto? Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos de tener fe en medio de la adversidad. La misma mujer que fue sanada del flujo de sangre, que viene en el siguiente capítulo 5, después de ese pasaje que habla del endemoniado gadareno, esa mujer que fue sana del flujo de sangre, a ella no le importó su alrededor, porque acercarse una mujer a un hombre y tocarle era mal visto con los judíos. Y entre la multitud ella se metió, ella se empujó y se fue hasta adelante y tocó el manto del Maestro y fue sana. Porque ella no estaba viendo alrededor, ella estaba viendo al Maestro. Nosotros debemos estar viendo a Cristo, hermanos, y lo que Él puede hacer en nosotros. Así como esta mujer miraba a Jesús y lo que podía hacer Jesús en ella, nosotros debemos de ver a Cristo en los problemas y ver lo que Él puede hacer en nosotros. Siguiendo con el último versículo, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No lograron cumplir las expectativas de Jesús. No ejercieron la fe que Él quería ver a prueba. No se dieron cuenta que Él tenía potestad. No pudieron discernir que tenía potestad sobre la naturaleza. Y esto, lo que se ganaron los discípulos es que los iba a volver a meter en otra tormenta, que es donde Jesús camina sobre el mar y Pedro quiere ir con Él. Y al final dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ese pasaje lo podemos ver en Mateo capítulo 14, versículo 33. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 32: y cuando ellos subieron en la barca, ellos se refiere a Pedro y a Jesús, y cuando ellos subieron a la barca, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios.
verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta ese momento comprendieron esa parte de Jesús. Pero tuvieron que volver a entrar en otra tormenta muy parecida. Por eso, hermano, pídele a Cristo que te revele lo que Él quiere enseñarte en medio de esa adversidad por la que estás pasando, para que no vuelvas a pasar por esa misma situación. Dile que te muestre lo que Él quiere corregir en ti y asimilarlo de la manera más rápida. Ya por último, lo que Dios espera de nosotros en medio de las pruebas es que no tengamos temor a las adversidades de la vida, ya sean estas enfermedades, la falta de provisión, que no tengamos temor a la muerte, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues es ganancia, hermanos. Debemos de llenarnos de su palabra primeramente para crecer en los caminos de Cristo y fortalecer nuestra vida. Yo te podría compartir algunas experiencias que he tenido, pero eso es irrelevante comparado con la palabra de Dios, en lo que realmente yo me apoyé en su momento. Él quiere que no tengamos temor a las adversidades. Él quiere que estemos con gozo en todo momento. Y entonces poder llegar a decir, como dijo una vez Pablo, ¿verdad? En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el contexto se refiere a poder vivir en Cristo, a tener ese gozo en Cristo, teniendo o no teniendo que comer, teniendo o no teniendo salud. Vamos a leer rápido ese pasaje. Del versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y aquí aclarando Pablo, como diciendo, no lo digo para que me envíen, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la palabra clave. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la abundancia y la necesidad. Hay creyentes que cuando tienen abundancia se apartan de Cristo, o viceversa, ¿no? Están en escasez y se acercan a los pies de Cristo y vuelven a tener abundancia y se apartan. Aquí en todo momento debemos aprender a estar gozosos, sea cual sea nuestra situación, si en la escasez o en la abundancia. Estemos en un hospital, internados, nuestro gozo está apoyado en Cristo y podríamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque esté en un hospital. Aunque no haya comida en mi refrigerador, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi gozo no está en la comida, está en Cristo. Y por último, hermanos, debemos de tener fe. Debemos de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo último que quiero decir es que, lo que ya lo repetí varias veces, que en el creyente el temor es causado no por los problemas, hermanos, sino por la falta de fe. Fortalezcamos esa fe en Cristo, apoyémonos en Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Reciban saludos de mi familia. Nos vemos pronto. Hasta luego. Amén.